Entonces, bueno, damos la bienvenida a la clase de consulta número 19. Se siguen incorporando compañeras, ya somos 12 compañeras, 12 participantes. Qué bueno, chicas. Bueno, les cuento un poco nuevamente lo que vamos a hacer hoy. En la clase de consulta de biología número 19, lo que vamos a ver principalmente son las lesiones de la piel. Como les mencionaba a sus compañeras, las lesiones de la piel son, ya empezamos a hablar un poco, ya en biología, todo este segundo semestre, entre comillas, que empieza, todo este semestre lo que nosotros vamos a hacer es ver patologías de la piel, ¿ok? Entonces, las patologías de la piel están asociadas a la atención dermatológica, no a la atención cosmetológica. Las patologías de la piel, nosotros es importante detectarlas y derivar al dermatólogo. La cosmetóloga no trabaja ninguna patología de la piel, ¿ok? Eso que quede claro. Según el decreto asociado a la cosmetología, la cosmetóloga solamente trata pieles sanas, chicas, entonces que no se les olvide eso, ¿ya? Bueno, por otro lado, lo que vamos a ver hoy, entonces, van a ser patologías. Para el temario de la prueba del Ceremi de Salud, no sé si alguna lo ha visto, si se descarga en la página del Ceremi de Salud, aparecen que en el temario, en el fondo, las patologías de la piel asociadas a la alteración de la queratina, alteración de la glándula sebácea, alteración de la glándula sudorípara, alteraciones vasculares, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver esta segunda parte del curso, ¿ya? En biología, por lo menos. Entonces vamos a compartir la clase. Y bueno, como les mencionaba, para las que se vienen incorporando, entonces la clase de consulta de esta semana, o sea, la clase de consulta de esta semana exactamente está asociada a lesiones de la piel, lesiones primarias y secundarias. Ya, me imagino que se está viendo, chicas. Vamos a... Ya. No sé si alguna me puede contar si revisó la clase de lesiones elementales de la piel o lesiones primarias y secundarias, si alguna la vio, si no la vio. Cualquiera de las dos respuestas es válida para más o menos enfocar la clase, ¿ya? Sí, yo la vi, profe. Bueno, súper bien. ¿Alguna otra compañera la vio? Si no la vieron, chicas, no hay ningún problema porque la clase de consulta es para repasar la materia. Entonces vamos a hacer como la clase, voy a intentar no repetir lo mismo que está en el audio de YouTube, pero vamos a hacer un enfoque un poco más, entre comillas, resumido de las lesiones, ¿ya? Vamos a volver a verla. Entonces, como ya les mencionaba también en la clase de YouTube, las lesiones elementales en el fondo se dividen en primarias y secundarias. Las lesiones primarias en el fondo es la primera erupción que aparece en mi piel, ¿ya? Y en el fondo las lesiones primarias ya no están mencionando que podría, en el fondo que ya hay presente alguna alteración en la piel y o puede ser un brote de alguna patología cutánea, ¿ya? Como nosotras somos cosmetólogas, en el fondo nosotros no hacemos el diagnóstico de qué patología es, pero eventualmente cualquier brote que veamos en la piel y todas las lesiones que veamos hoy, si nosotras la identificamos en la piel, primero no debemos tratar esa piel, segundo, solamente tratar la piel alrededor sana, ¿ya? Del área. Y en el caso que sea un brote de mucha área, de mucha área de piel en el fondo, no tratar bajo ningún punto de vista, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un brote cutáneo de una lesión primaria y no la tratamos? Lo que puede ocurrir es que pasa a ser una lesión secundaria, ¿ya? Y una lesión secundaria en el fondo es una lesión primaria complicada y o también puede aparecer debido a alguna agresión externa, ¿ya? Entonces, la lesión primaria, o sea, secundaria, perdón, aparece como debido a una agresión externa y o como consecuencia de la evolución de una lesión primaria no tratada, ¿ok? La mayoría de la gente es un poco reacia a ir al dermatólogo cuando aparece algún brote en la piel. Generalmente hay cierta población, que son principalmente las mujeres, las que nos preocupamos más en el fondo de la piel, y asistimos al dermatólogo como frente a algún brote. Pero la mayoría de la población tiende a ser reacia a ir al médico y se mantienen con el brote y dejan que evolucione, y en el fondo la evolución de una lesión primaria, un brote primario, es una complicación a una lesión secundaria. ¿Cuáles son las lesiones primarias, chicas? Y esto es importante que lo conozcan porque en la prueba del Ceremi de Salud, no recuerdo si preguntaron por mácula o por pápula, pero estas lesiones, por lo menos primarias, es necesario que las aprendan, ¿ya? Lesiones primarias, mácula, pápula, nódulo, roncha y placa, ¿ya?
¿Qué sería la mácula entonces? En el fondo la mácula es algo así como una mancha. Yo les mencionaba en la clase que puede ser una mancha roja, una mancha más clara que mi piel, o una mancha más oscura que mi piel, ¿ya? Esa manchita en el fondo, perdón, me voy a devolver, esa manchita en el fondo va a ser plana, ya no va a tener una elevación, sino que va a ser plana en la piel, por tanto no va a ser palpable, y puede tener varios orígenes, ya, si es eritematosa, es de origen vascular, ya nosotros hablamos del eritema, no sé si recuerdan, chiquillas, qué era el eritema, qué ocurría en el eritema. ¿Había vasodilatación o vasoconstricción de los capilares o vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan o no? Hidratación. Vasodilatación, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que si es eritematosa o yo veo estamos hablando de una alteración vascular, ¿verdad? Y es debido a la inflamación o dilatación vascular o vasodilatación, como lo habíamos visto antes, ¿ok? También puede tener otro origen, que es debido a una alteración a la sangre, que se llama púrpura, que en el fondo los vasos sanguíneos pierden sangre, ¿ya? Y no se puede coagular la sangre, entonces esas pérdidas de sangre en la piel se observan como manchitas rojas, ¿ya? Y también eso se refiere con extravasación hemática, se refiere a que de los vasos sanguíneos se pierde sangre y queda depositada en la piel como una manchita roja, ¿ya? Por otro lado, también pueden ser de origen pigmentario, porque como lo vemos acá, esta es de origen pigmentario porque vemos que en esta zona, por alguna razón, los melanocitos se estimularon y liberaron la melanina y dejaron esta manchita, ¿ya? Entonces, la hiperpigmentación está asociado principalmente a las manchas cafés, ya cafés o oscuras o negras, ¿ok? Y por otro lado también puede ser una mancha por hipopigmentación en donde en alguna zona nosotros vamos a ver que los melanocitos dejaron de sintetizar la melanina y dejaron una mancha, en este caso más clara que la de la piel, ¿ya? Una mancha más blanquecina. Entonces la mácula podría ser una mancha más clara que la piel, una mancha más oscura que la piel, una mancha roja, o una mancha asociada a la pérdida de sangre que va a ser más bien violeta o más bien roja, ¿ya? Sí. Pilar, una consulta. Dígame. ¿Esto no tiene que ver estas máculas con hipopigmentación con el vitiligo? Sí, de hecho el ¿No? vitiligo, la lesión asociada al vitiligo es la mácula hipopigmentada, ¿ya? Entonces, ahora que la compañera preguntó, súper buen aporte, quiero que entendamos que eventualmente si usted ve una mácula hipopigmentada, la vamos a asociar al vitiligo, que dijimos que era una mancha, o sea, una enfermedad, perdón, autoinmune, ¿ya? Del vitiligo hasta ahora no hemos hablado más, pero en el fondo, no sé si, a ver, podría compartir alguna imagen. ¿Todas saben lo que es el vitiligo, chiquillas? Sí, sí, profe. Sí, sí, todos lo han visto. Sí, profe. Voy a poner una imagen de internet. Vamos a poner una imagen en la página, o sea, Tengo una amiga imagen. que tiene vitiligo, pero es como, o sea, es como leve, porque en realidad, no sé si eso se da leve o no, pero digo yo que es leve porque no tiene muchas manchas en todo el cuerpo. Son más claras que su color de piel, pero en realidad son muy pocas las que tiene. O Entonces por lo menos las acá, que se pueden apreciar, pues. no sé si ven acá, chiquillas, esto es el vitiligo, entonces es una enfermedad autoinmune que parte como una pequeña manchita blanca y empieza a aumentar el área y es una mancha más bien hipopigmentada, como mencionaba, ¿ya? No sé si se ve la imagen, acá por ejemplo se vería como una mácula hipopigmentada, no sé si lo ven bien lo que estoy señalando. Se ve la página web, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el vitiligo es una enfermedad autoinmune que por alguna razón las células del sistema inmunológico atacan a nuestros melanocitos y nuestros melanocitos dejan de sintetizar melanina y por eso en el fondo dejamos de tener el color de nuestra piel y empezamos a tener una piel más blanquecina. Ojo que esta piel blanquecina no tiene melanina, por tanto no tiene el pigmento fotoprotector y necesita mucho filtro solar, ¿ya? Las personas que tienen vitiligo, como recomendación cosmetológica, recuerde que nosotros no tratamos el vitiligo, como recomendación cosmetológica es que en los lugares más claros de piel, debido a la ausencia del pigmento fotoprotector de nuestra piel, por supuesto que tiene que aplicarse mucho filtro solar en las manchitas blancas, ¿ya? Eso es una recomendación cosmetológica que sí lo podemos hacer nosotros, ¿ya? Eso es más o menos lo que es el vitiligo. Acá yo le estaba mostrando unas imágenes, en el fondo parten como una manchita blanca,
una mácula hipopigmentada blanquecina, y después empieza, dependiendo de la evolución de la enfermedad, empieza a tener más áreas de piel en las que se pierde la coloración, ¿ya? Aparecen, se ve como algo más o menos así. Y una persona, por ejemplo, de raza negra que tenga vitiligo, en el fondo va a quedar, si la enfermedad evoluciona mucho en el fondo, va a aclarar su piel. Eso en el fondo lo que hizo Michael Jackson, chiquillas, no sé si lo sabían, pero Michael Jackson tenía un brote de vitiligo, voy a dejar de compartir, Michael Jackson tenía un brote de vitiligo acá en la zona como del cuello, y lo que hizo en el fondo es como activar la enfermedad para como blanquear su piel. No sé si lo sabían. No, para nada. Sigamos entonces estábamos con la mácula, entonces sigamos. Ok, nos quedó claro entonces mácula hipopigmentada asociada al vitiligo. Mácula hiperpigmentada asociada a qué patología que vimos, ¿se acuerdan? Al melasma, ¿se acuerdan o no, chicas? Ya, Sí. mácula hiperpigmentada asociada al melasma. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos relacionando las lesiones primarias con las patologías que hemos visto o que hemos mencionado en clases, ¿ya? Chiquillas, creo, alguien escribió en el chat, si es alguna pregunta, me podría activar su micrófono y leérmela. Entonces acá también vemos una mácula, acá vemos una mácula más bien hiperpigmentada, ¿ya? Que podría estar asociada al melasma o a otra patología asociada a una alteración de la melanina, ¿ya? Entonces nosotros sabemos al tiro que si vemos una mancha café o negruzca, está asociado a la melanina y es una alteración de la melanina. En este caso también vemos una gran mácula acá en el fondo que está asociada a una alteración de la melanina, ¿ya? Y acá vemos una mácula más bien enrojecida, eventualmente podría ser una alteración vascular, ¿ya? Pero tampoco nos queda muy claro, ya recordar que nosotros no hacemos los diagnósticos de las patologías, entonces si vemos algo así, eventualmente tendríamos que ver qué es. En el caso que sea una mancha de la piel, eventualmente se podría tratar, pero si vemos otro tipo de alteración, como más compleja, como la del vitiligo, por ejemplo, yo recomendaría no tratar esa piel, porque el vitiligo, por ser una enfermedad autoinmune, no se sabe en el fondo cómo evoluciona la enfermedad, ¿ya? A menos que esa persona tenga un control médico, ¿ya? Luego tenemos la pápula, chiquillas, que la pápula en el fondo es algo... Profesora, la pregunta que le hicieron era si el vitiligo era recuperable. Sí, de hecho, con tratamiento el vitiligo sí puede en el fondo frenarse para que no siga evolucionando en el fondo más áreas de piel, ¿ya? Hay tratamiento para el vitiligo, es dermatológico, es médico y es complicado. Se puede tratar, sí, chiquillas, pero los medicamentos son bien fuertes, ¿ya? Ahí en el fondo es necesaria una atención médica y un control respecto a la terapia farmacológica del tratamiento del vitiligo, ¿ya? Luego, ¿ya? Las pápulas en el fondo son algo así como una especie como de granito, no sé si se ve aquí bien. Es en el fondo sólida, ¿ya? Elevada, en el fondo acá es palpable, está elevada la lesión, generalmente es como media redonda, ¿ok? Está delimitada por un espacio determinado, ¿verdad? Y generalmente es menos de 1 centímetro de diámetro. Es como lo que nosotros igual típico llamamos como una especie como de granito, y puede estar asociada a verrugas planas, ¿ya? Ojo que eventualmente cualquier crecimiento en la piel que nosotros veamos, que sea permanente, ¿ya? Y que no sea debido a la picadura de un insecto o algo así, eventualmente podría estar asociada a una verruga. Yo les mencionaba en el audio que las verrugas tienen, chiquillas, miles de formas y miles de colores. Entonces, eventualmente, una verruga es difícil de identificar en la piel, ¿ok? Las verrugas, en el fondo, vamos a decir que es una alteración de la queratina asociada a la multiplicación de un virus, ¿ya? No sé si queda clara la diferencia entre una mácula y una pápula. Entonces, en el fondo es elevada, sólida, y es una especie, como por decirlo en palabras simples, como de un granito, ¿ya? Acá nuevamente tenemos pápulas. En este caso yo la verdad no quise asociar la lesión con una patología porque es como más complejo el diagnóstico de alguna patología asociada a pápulas. Pero, ¿se acuerdan cuando hablamos del acné papulopustuloso? No sé si se acuerdan. Sí. Entonces, la pápula eventualmente podría ser una lesión asociada a
una patología, de la patología de la piel en el fondo, llamada acné, ¿ya? Cuando el acné es papulopustuloso, ¿ok? Entonces, en una persona con acné, acá debería haber puesto una foto, en una persona con acné, en el fondo lo que nosotros vamos a ver van a ser pápulas, pústulas, y además comedones abiertos y comedones cerrados, ¿ya? Yo creo que todas ya manejamos esto, lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿O hay alguien que tenga alguna duda para buscar una imagen en la web? ¿O no? ¿Estamos bien, chicas? ¿Sí? ¿De una duda o Sí, consulta? Ya, Pili, yo tengo una duda dígame. en la presentación que nos enviaste. ¿Sí? Decía, es debido a un aumento del componente celular o estromal. ¿Eso lo podría...? Es que sí, eso en el fondo es, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Generalmente cuando hay, ahí se refiere como a un cambio celular, ¿ya? En el fondo, acá dice que podría ser un aumento del componente celular. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillas? Por ejemplo, si nosotros vemos, creo que en esta imagen se ve mejor, esta de aquí. Entonces, si nosotros vemos como por decirlo, un crecimiento en la piel, ¿ya? Si nosotros vemos un crecimiento en la piel, acá vemos que hay un crecimiento de tejido, ¿cierto? Si hay un crecimiento de tejido, hay un aumento a nivel celular de algunas células, ¿cierto? Entonces, en el fondo, en este caso, acá hay como, por decirlo de alguna forma simple, hay un aumento de la síntesis de queratina, un aumento de las células y un aumento de la actividad celular que sintetiza la queratina, que son los queratinocitos. Entonces, como hay un aumento de células y de tejido, se genera como esta elevación en la piel. Ya no sé si me entienden. Y esta elevación en la piel, en el fondo, es como, entre comillas, un crecimiento de tejido. ¿Qué es lo que hace el dermatólogo con las verrugas en el fondo? Lo que hace es quemarlas. Ya no sé si alguien ha tenido alguna verruga, ya se ha hecho el procedimiento. Las verrugas se queman con ácido salicílico en alto porcentaje o se queman con nitrógeno, con crioterapia, ¿ya? Entonces lo que hacen en el fondo el dermatólogo es eliminar todo este tejido elevado, ¿ok? Por eso se refiere en el fondo a aumento del componente celular, en el fondo es aumento de las actividades a nivel celular y a la multiplicación celular, por eso en el fondo queda como una elevación en esa zona de la piel, ¿ya? Es como un ¿Quedó crecimiento claro? normal, una Sí, cosa así. es Ya. como aumento de la actividad celular y aumento de la Ah, multiplicación celular a ese nivel, ¿ya? ujú. Por eso en el fondo la piel ya pierde, o sea, en el fondo la piel se palpa y se siente una elevación, ¿ya? ¿Queda claro, cierto o no? Sí, Pilar, muchas gracias. Vamos al nódulo, ¿ya? Yo les decía, chiquillas, que generalmente los nódulos es de difícil, en el fondo generalmente nosotros vemos una elevación en la piel, ¿ya? Los nódulos y los quistes, la verdad es que nosotros como cosmetólogas no tenemos cómo hacer el diagnóstico diferencial, pero es importante en el fondo que entendamos que si nosotros vemos que alguien tiene alguna elevación en la piel, no sabríamos si es nódulo o quiste, pero eventualmente es importante derivar al dermatólogo, porque aquí, en el fondo, si hay un crecimiento celular, y ese crecimiento celular, el médico generalmente tiene que tomar muestras para saber si son crecimientos cancerígenos, benignos o malignos, qué es lo que tiene ese nódulo adentro, y eventualmente evaluar si necesita alguna otra terapia, ¿ya? Entonces, ojo que es necesario cualquier, en el fondo, elevación de la piel que parezca como lo que vemos acá, importante derivar al dermatólogo, ¿ya? Generalmente se presenta como una elevación en la piel, pero podría no aparecerse y en el fondo, generalmente la forma en que uno detecta un nódulo es cuando se empieza a elevar la piel, ¿ya? Y como les digo, nosotros no vamos a saber la diferencia entre un nódulo y un quiste, pero es importante que tengan en consideración que esto tiene que verlo el médico sí o sí y controlar, ¿ya? Ahí teníamos otro nódulo. Luego tenemos la placa, ¿ok? La placa yo la asociaba inmediatamente, bueno, no sé si en la clase lo mencioné, pero la placa se asocia a la psoriasis, ¿ya? La psoriasis también nuevamente es una enfermedad autoinmune, en donde el ciclo celular normal de una célula en la epidermis, que es 28 días, se encuentra acelerado. Entonces las células no maduran bien y hay un recambio celular exacerbado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esas zonas en donde el ciclo de la celular normal
de 28 días en la epidermis de un queratinocito se ve alterado. Entonces hay muchas células inmaduras, y hay mucho recambio celular en las zonas de las placas, ¿ya? Generalmente lo que uno ve son células muertas en la superficie, y una placa eventualmente puede partir como algo así, y después evolucionar como algo así, ¿ya? No sé si se ve ahí, pero ahí se ven muchas células muertas, y las placas en el fondo tienen una evolución, ¿ya? Nosotros algo así también lo podríamos identificar como placa, que luego evoluciona a algo más o menos así, ¿ya? En algunos casos las lesiones son más bien rojizas y en otras son más bien blanquecinas, ¿ya? Como les mencionaba, no sé si alguien ha visto o conoce, las placas están asociadas principalmente a la enfermedad llamada psoriasis, ¿ya? Yo tengo psoriasis, profesora, menos mal que controlada, Ah, pero perfecto. la conozco En el fondo, de cerca. no sé si puede entregar un poquito cómo más o menos cuida su piel, porque en el fondo las placas de psoriasis, en el fondo hay muchas células muertas y muy seca esa piel. Entonces lo que más necesita son cremas, ¿verdad? Sí, son cremas especiales que se mandan a hacer al laboratorio, ojalá, y además ayuda mucho los rayos UV, pero responsablemente, obviamente, utilizándolo. Y el agua del mar, salada, muchos minerales, la alimentación, dejar de fumar y cambiar los hábitos de vida. Eso en realidad me ayudó bastante. Perfecto. Entonces, si ven, principalmente como el tratamiento que mencionaba la compañera, es un tratamiento que lo que cosmetológicamente nosotros podríamos recomendar principalmente es la hidratación de la zona, ¿ya? Hidratación pasiva, hidratación activa. Yo tengo una amiga que tenía psoriasis y el dermatólogo como que le recomendó la crema neutrógena, la de la etiqueta azul, porque es como, entre comillas, una crema barata que se puede recomendar, y no sé si recuerdan la formulación cuando la vimos de la crema neutrógena de etiqueta azul, general, había bastante componentes grasos y había hidratación activa y pasiva. Entonces, generalmente, el cuidado como básico de las placas es principalmente la hidratación de esa zona. Y, por supuesto, el tratamiento dermatológico es, como mencionaba la compañera, mandar a hacer cremas al recetario magistral de las farmacias, ¿ya? Eso de la preparación de las cremas de recetario magistral es porque el dermatólogo no encuentra en el mercado una crema que le sirva a esa persona con esa patología, entonces se manda a hacer como una crema, por decirlo entre comillas, personalizada para ese tratamiento, ¿ya? Probablemente la formulación de la crema que tiene la compañera quizá es un poco son agentes humectantes, hidratantes, y en algunos casos quizás exfoliantes suaves para sacar toda esta capa de células muertas, ¿ya? Y ahí son en el fondo activos dermatológicos, ¿ok? Luego tenemos la siguiente lesión. Chicas, es la misma modalidad de siempre, ya. Si alguien tiene duda, active su micrófono sin vergüenza, y lo mismo que digo siempre, no hay preguntas tontas, todas las preguntas son bienvenidas, y cuando aportan a la clase se enriquece bastante la clase, más que yo todo el rato hablando, ¿ya? Así que, Pilar, una consulta. dígame. Si bien nosotros no, claramente no podemos tener ninguna injerencia sobre la psoriasis, y lo que tú siempre nos dices, una buena hidratación activa y pasiva, ¿por qué nuestra compañera, que es súper bueno su comentario, le recomiendan agua de mar? Sabes que yo le he preguntado mucho, o sea, me han comentado, y me dicen, ¿es verdad que el agua de mar hace bien para la piel? Y a mí, yo cuando me meto al mar me pica la piel. Lo que pasa es que la piel, o sea, el agua de mar en el fondo, como tiene mucha sal, tiende como a dejar como una capa como media reseca sobre la piel. Pero el agua de mar, como decía la compañera, tiene muchos minerales. De hecho, no sé si conocen como estas aguas minerales que venden como en spray. Sí, las Esas brumas. aguas termales. Las aguas termales en el fondo son aguas, no son saladas, pero son aguas con nutrientes, micronutrientes, minerales. Entonces, en el fondo, cuando una piel como irritada se pone esta agua termal, en el fondo lo que hace es como apaciguar un poco debido a los minerales que tiene. Y en el caso del agua de mar, el agua de mar también tiene minerales, y eso sí tiene una alta concentración de sal. Ahora, eso puede ser así como que la piel no me quede, generalmente tiende a quedar como bien suave, pero cuando se seca, debido a la sal, como que tiende a quedar un poco tirante la piel. Pero la verdad es que yo, por los minerales que tiene, yo sé que tiene buenas propiedades, ya de hecho como en el pelo también, pero hasta ahora no hay como ningún tratamiento como con agua de sal a nivel cosmetológico. Podríamos averiguar si hay algún tratamiento o alguna terapia con agua de mar, podríamos
verlo para la próxima semana, yo lo voy a anotar para tenerlo en consideración, ¿ya? Para ver si Profe, podemos encontrar como otras propiedades del agua de mar, ¿ya? hola, Buenísimo. profe. Existe Dígame. una terapia, o sea, yo he conocido que existe una terapia alternativa que Ujú. se llama aloterapia, que no es precisamente con el agua del mar, sino con la sal, con las micropartículas de sal. Eso hay cuevas en Italia, en Panamá, Ecuador. Son como cuevas que están físicamente construidas con bloques de sal y el piso es sal. Y la persona entra ahí y tiene como un halogenerador que tritura esa sal y está como 45 minutos expuesto a esas partículas, pues se vuelve como un humito, pero eso te cubre todo el cuerpo. O sea, tratan problemas respiratorios y problemas de piel como la psoriasis y todo esto. Entonces, si el problema es de piel, la persona está lo más destapada posible para que todas esas micropartículas le caigan al cuerpo y estén en ese tiempo y se hacen así como día por medio y han visto muchos resultados. Claro, no es algo que esté científicamente aprobado, es como una terapia alternativa, pues. Perfecto. Muchas gracias por su Muy aporte. buena. Profesora, Ujú. yo Dígame. puedo dar fe de que eso debe ser muy efectivo, porque la verdad es que yo probé muchas cremas por muchos meses y cuando empecé a ver un real cambio en las placas que yo tenía en mi cuerpo, que estaba completamente cubierta de esas placas, fue cuando empecé a hacer un tratamiento alternativo. Es decir, es complementario totalmente, yo creo, porque además te dan corticoides, te adelgazan la piel de una manera súper invasiva. Ujú. Y es bueno complementarlo con algo que te vaya nutriendo la piel en sí, porque si no se deteriora demasiado. Súper chiquilla, muchas gracias por su aporte, se pasan. ¿Ven? En el fondo, la idea es que hagamos la clase así un poco más participativa para que yo no esté hablando todo el Todos rato. Y aprendemos, además, sí. exactamente, ya todos aprendemos, chiquilla. O sea, en el fondo, el agua de mar tendríamos que buscar si hay de repente ya algún estudio científico o algo, podríamos buscarlo, yo lo podría buscar para la próxima clase, pero en el fondo ya con estos testimonios entendemos que da efectos positivos. Lo que yo sí sabía, lo que mencionaba la compañera Cintia, es que el agua de mar en el fondo, no sé si lo han visto, pero generalmente los niños, hay unos dispensadores como para descongestionar a nivel nasal a los bebés, que son como soluciones de agua con sal. Fisiolin. Exactamente, como el Fisiolin, y eso sí sirve un montón para limpiar la zona nasal y para descongestionar la mucosidad nasal. Generalmente cuando estamos resfriados o con un cuadro como de gripe, las aguas con sal son como un nivel, te descongestiona y te elimina como todos la mucosidad de la zona respiratoria. No sé si le ha pasado, chiquilla, al mismo Además, efecto profe, cuando... que calma mucho disculpe, Sí, no se preocupe. calma mucho la picazón. Calma mucho. Y bueno, yo soy de Pichilemu y yo también tuve psoriasis en la parte de los codos, del antebrazo, y cada vez que me picaba yo por o sea, por una cosa instantánea, siempre agarraba sal de costa, digamos, y me ponía para calmar como la picazón y la molestia. Y claro, efectivamente cuando iba al agua, porque nosotros somos todos en mi casa surfistas, íbamos al agua y entonces ahí no me calmaba mucho. Claro, después uno tiene la sensación de estar como seca, reseca, pero en el fondo calma. Perfecto. Gracias, chiquillas, por los testimonios. Entonces, tiene propiedades positivas en el fondo. Aquí la compañera mencionaba que disminuye hasta el prurito, ya la picazón de la piel. Así que sería una buena terapia alternativa como ir a un chapuzón en el agua, ¿ya? Sobre todo los que estamos acá en Santiago, que nos haría falta bastante. Gracias, chiquillas, por el aporte. Ya, Bueno, terminó el curso, se viene el trabajo acá, pues. Gracias. Aprender a surf. Es muy bonita la invitación. Yo tengo un familiar también ahí en pues. Pichilemu, así que podríamos organizarlo. Yo soy dueña de 2 colegios acá, soy sostenedora. Ah, Que perfecto. me ubican perfecto a harta gente. Cualquier bueno. cosa que necesiten de acá de la costa, yo feliz de enviársela. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, chiquillas, eso también se trata un poco también hacer clases también en el fondo, no solamente hablar de materia, sino que también conocernos entre nosotras, ya, aunque sea a través de este medio virtual, pero la idea es que armemos un grupo, ya, que nos conozcamos y que así aprendamos. Ya, chiquillas, muchas gracias por el aporte entonces. Pueden aportar todo el conocimiento que tengan, es bienvenido. Y ahora vamos a pasar a la siguiente lesión. Ya vamos a la lesión de la roncha. La roncha principalmente, bueno, nuevamente es primaria, elevada,
En el fondo hay una inflamación de la piel, vemos un enrojecimiento, ¿verdad? Una vasodilatación en ese nivel, una inflamación a ese nivel. Inflamación se refiere entonces a edematosa, ¿ya? Hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. La inflamación en sí, en el fondo, es una reacción en donde hay varios activadores del sistema inmunológico, en donde la reacción primaria es inflamar la zona o alejar la zona en el fondo que está con alguna irritación de la piel normal y por eso tiende a inflamarse la piel, ¿ya? Y la roncha tiene la característica de generar mucho prurito o picor en la piel. No me podía acordar cuando grabé el video de la planta, esta planta cuando uno se acerca y genera el tiro la roncha. La ortiga, esa misma, se me había olvidado. La ortiga, no sé, se crece mucho en Santiago por lo menos, de hecho crece como maleza, y tiene esta particularidad que la parte como de abajo de la hoja tiene como unos filamentos que cuando uno los toca genera una roncha instantánea. La característica de la roncha, chiquilla, es que generalmente no tiende a permanecer, sino que desaparece con el tiempo, y cuando uno toca esta planta, en el fondo la ortiga, es como un ejemplo simple de la roncha, ¿ya? Hay una inflamación, elevación, generalmente en un mayor área de piel, en el fondo no es como un área pequeña, sino que es un área generalmente, dependiendo de cuánto yo toqué la planta, y tiende a ser evanescente, que significa que desaparece, ¿ya? En el fondo no es, una roncha nunca va a ser permanente por semanas o meses, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de una mácula, que sí podría ser permanente, ¿ya? Acá vemos otras ronchas, no sé si se ve, pero hay una elevación de la piel que se ve a simple vista, tiende a picar mucho, y en el fondo ahí es cuando, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que tienen generalmente las uñas largas tienden a rascarse, y ¿qué es lo que pasa? Se pierde la integridad de la piel, y al perderse la integridad de la piel podría tener, y si se abre la piel en el fondo debido a tanto rascarse, podría existir una herida a ese nivel, y también ahí necesitaríamos limpiar esa herida. Por lo tanto, la idea es rascarse lo menos posible o evitar en el fondo el rompimiento del tejido a ese nivel, ya, porque el tejido en el fondo ya está irritado, ¿ok? Profe, las ronchas también pueden aparecer por picaduras, ¿verdad? Sí, de hecho también puede aparecer con picadura. De hecho, las personas que, no sé si alguna de ustedes es alérgica, las que son alérgicas a los picados de mosquito. A mí me ha pasado que me zancudo, salen, no me salen tan grandes, pero sí se me hace siempre la ronchita en las picaduras. generalmente, cuando, por ejemplo, alguien es alérgico a la picadura de mosquito o de zancudo, y empieza a rascarse, empiezan a ver como, dependiendo de la piel en el fondo, si es alérgico, empieza a ver como una más roncha alrededor y empieza como a crecer un poco la lesión, ¿ya? Profe, ¿sabe? También me ha pasado cuando me depilo las cejas. Uh-huh. También hay veces, sí, al momento, claro, después se me pasa, pero al momento siempre me sale, puede que me salga una o dos, pero siempre me sale como una roncha, sobre todo en la parte como de entre el medio de las cejas. Ahí quizás, bueno, quizás limpiar bien la piel antes de la depilación, y quizás también por la técnica de depilación, quizás muy agresiva, o tiene la piel muy sensible. Generalmente los que tenemos la piel muy sensible tendemos a, ante cualquier como, incluso tocar la piel, o por ejemplo, lavarse con agua fría, o cualquier como agente externo que tenga contacto con la piel, tendemos a enrojecerse, o en algunos casos generar ronchas, pero en la mayoría de los casos, si tiene la piel sensible, tiende a generar como este tipo de lesión, ¿ya? Vamos a la siguiente lesión entonces. Luego tenemos las lesiones primarias, pero de contenido líquido. Ya contenido líquido significa que tiene un contenido que puede ser purulento, puede ser sangre, o puede ser líquido linfático, ¿ya? Esas tres opciones tenemos de contenido líquido. Vamos a ver tres lesiones, que son la vesícula, la ampolla y la pústula, ¿ok? Entonces, la vesícula, yo les decía al tiro que esta se asocia inmediatamente al herpes simplex tipo 1 o al herpes labial, no sé si lo conocen o alguna lo tiene. Generalmente el herpes labial es una enfermedad asociada a un virus que ingresa y se aloja en uno de los nervios faciales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando bajan las defensas de la persona, ese virus que está como dormido en ese nervio tiende a activarse, y ese nervio lleva como conducto periférico o como zona periférica de la piel, es generalmente la zona bucal. Por eso casi siempre el herpes
labial va a tener un brote a nivel bucal, ya en cualquier zona de la boca, ya sea el labio superior o el labio inferior. Y cuando el virus empieza a multiplicar en este nervio que tiene en el fondo como camino llegar a la boca, tienden a tener estas lesiones. Por tanto, si usted ve esta lesión, significa que el virus se está multiplicando en esta persona y por tanto está infectando, por decirlo de alguna forma, usted tendría riesgo de contagio. Por tanto, este tipo de lesiones no se tienen que tocar, chiquillas. Si usted tiene que, por ejemplo, hacer un maquillaje con alguien que tiene herpes, ojalá toda el área alrededor del herpes, no tocarla, no maquillarla, no hacer ningún tratamiento. Y, por ejemplo, si el herpes es más agresivo, como el que se ve acá, no sé si se ven, pero acá la lesión de la vesícula es bastante grande y también son más hartas vesículas, ¿ya? Generalmente las vesículas son las pelotitas que están generalmente agrupadas, y si hay una gran área con vesículas, lo que en el fondo nosotros deberíamos hacer es no tocar esa área. En algunos casos, cuando el sistema inmunológico está muy bajo, el herpes también coloniza la zona interna de la boca. Entonces, si usted ve una persona que tiene un herpes así, medio agresivo, eventualmente siempre derivar al médico, y si el herpes es así, como un poco más controlado, ojalá no tocar esa área del herpes, porque mientras esté la lesión de la vesícula, que es una lesión circular, que está agrupada, que generalmente tiene un contenido adentro de linfa, es como, por decirlo de alguna forma, como pequeñas ampollitas, mientras esté esa lesión, significa que el virus se está replicando, ya que está multiplicando y que eventualmente usted se podría contagiar, ya, así que ojo con eso. ¿Han visto a alguien con herpes o han tenido herpes, chicas? Generalmente yo tengo herpes, en el fondo el virus ahora conmigo está dormido, pero cuando me baja el sistema inmunológico me aparece la lesión, ¿ya? Yo sufro de eso. ¿Sí? Siempre me sale. Siempre le sale, y usted pasa Sí. por muchos, pues generalmente como por cuadros de estrés, baja el sistema inmunológico, puede ser también por mala alimentación, quizás necesita más nutrientes, vitaminas y minerales, quizás una alimentación más rica en frutas y verduras, y o Noto también... mucho que cuando hace mucho calor me sale, o cuando hace mucho frío me sale. Quizás ahí los cambios de temperaturas también afectan su sistema inmunológico, ahí habría que protegerse del sol y cuidarse, en el fondo abrigarse bastante cuando haga frío, ¿ya? Ahí en el fondo Siempre los cambios de en temperatura. eso, como que cuando hay cambios de temperatura es cuando me sale, pero del resto no me sale, pues no sufro de eso. Pero siempre está activo, pues sé que he cumplido varios tratamientos que me habían mandado cuando estaba en Venezuela por 6 meses y como que se apaciguó un poco y no, pero cuando pega mucho calor o mucho frío ya. Ahí en el fondo quizás someter su cuerpo a cambios de temperatura muy bruscos, quizás disminuye su sistema inmunológico y ahí se activa el virus. Pero en el fondo ahí eso hay que asociarlo en el fondo al sistema inmunológico, y ahí evaluar en el fondo en qué momento y en qué situación en el fondo se activa, ¿ya? Ya. Bueno, y es normal que baje un poco el sistema inmunológico. Ahora, si el brote del herpes es muy grande o llega a nivel del interior de la cavidad bucal, ahí en el fondo ya necesita un tratamiento médico, pero generalmente la gente que tiene herpes ya sabe cuál es el tratamiento y generalmente no va al médico porque como es recurrente ya sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? El tratamiento del herpes, a propósito de eso me acordé de una pregunta del Ceremi Salud, chiquillas. El tratamiento del herpes es crema de aciclovir. Y eso lo preguntó el Ceremi de Salud. Preguntó si una cosmetóloga podía recomendar una crema con aciclovir, y la respuesta es no, falso, porque la crema de aciclovir, el aciclovir se utiliza en crema para este tipo de lesiones que son vesículas producidas por el herpes simplex tipo 1. Entonces, anótelo por ahí, porque esa es una pregunta del Ceremi de Salud que hicieron en el 2018, ¿ya? Profe, dígame. Por lo menos, a mí sí me mandaron esa aciclovir, pero yo lo uso y me pone peor. No sé si es porque sea como que una etapa que tenga que pasar el herpes, pero me inflama, me sale como mucho más, y lo que yo pasa por es que, lo general dejé de usarlo. No lo uso cuando me sale eso. Mire, lo que pasa es que el herpes tiene un ciclo de vida. El herpes parte como un enrojecimiento, luego se forman estas vesículas así, luego se revientan, luego las vesículas como que se ponen como lo que se ve acá arriba, y luego se revientan las vesículas, y luego se revientan las vesículas, puede armarse como una costrita superficial, y luego se regenera el tejido y se muere el virus. ¿Ya? El virus en el fondo, el mismo sistema inmunológico lo inhibe.
Entonces, en el fondo es un círculo, es un ciclo de vida de las vesículas. Por tanto, generalmente la forma en que se tiene que aplicar el aciclovir en la crema, acuérdense de ese nombre, chiquillas, porque lo preguntan el Seremi Salud, la forma en que se aplica el aciclovir en crema, que es un tratamiento farmacéutico, médico, se tiene que aplicar y como cada 2 o 3 horas remover y volver a aplicar. Y después remuevo la crema y me vuelvo a aplicar. Y remuevo la crema y me vuelvo a aplicar. Y así durante el tiempo que tenga el virus, ¿ya? Ya. Así que es como la forma Gracias. correcta de aplicarlo, por si acaso, ¿ya? Y es normal que la lesión tenga un ciclo de vida, ¿ya? Sí, Pili, me gustaría agregar, yo tengo 46 años y desde los 8 que tengo este maldito virus, y se me activa cuando estoy como con mucho estrés, y el aciclovir antes uno llegaba y lo compraba, pero ahora se compra con receta médica, porque hay crema y hay pastillas también. Sí. Entonces yo tengo este herpes y también he sufrido el herpes zóster, que son las mismas vesículas, pero que duelen 1000 veces más en el cuerpo. Sí, lo que pasa es que, chiquillas, todos los antibióticos y los antivirales, el aciclovir es un antiviral, todos son con venta bajo receta médica, ¿ya? Según la ley y el decreto asociado a los fármacos. Ahora, generalmente en las farmacias no te venden los comprimidos, pero generalmente te venden la crema, ¿ya? Porque en el fondo, los que tenemos herpes sabemos que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y en el fondo, como para no ir de nuevo al médico y me den el mismo tratamiento, generalmente uno se compra la crema y se la aplica, pero como les digo, en el fondo la aplicación de la crema es aplicarla, después limpiarla, después volverla a aplicar, como cada 2 o 3 horas volver a aplicar la crema, ¿ya? Eso, chicas, ya queda claro, acuérdense de la crema de aciclovir, que es de uso farmacéutico y médico, no es de uso cosmetológico, ¿ya? Pregunta al Seremi Salud, para que no se le olvide. Acá tenemos más vesículas, chiquillas, ¿ya? Acá en el fondo ya es como medio difusa las vesículas, acá se ven vesículas claras, esta imagen me gusta, ya acá son vesículas claras. Y las vesículas, como menciona su compañera, en el caso generalmente aparecen como acá en la zona de la espalda, son también signo de enfermedad de herpes zóster, ya que es otro virus, ¿ok? Que es el mismo virus de la varicela zóster, pero que da generalmente en las personas adultas, ¿ya? Y son lesiones que duelen mucho, como mencionaba su compañera, que generalmente se manifiestan en el cuerpo, en la zona de la espalda, ¿ya? O puede ocurrir en cualquier zona del cuerpo. Vamos a la que sigue, chiquillas. La ampolla, ¿todos hemos tenido alguna ampolla en el pie o no? Sí, todos hemos tenido alguna ampolla en el pie. En el fondo, cuando éramos chicos, uno apretaba la ampolla para sacarle el líquido, y se acuerdan que el líquido que salía era transparente. Ese líquido era líquido linfático, ¿ya? ¿Se acuerdan del sistema linfático cuando lo estudiamos? Que es como este sistema complementario al sistema vascular. En el fondo también lo que hace es transportar células del sistema inmunológico y líquidos en el cuerpo, ¿ya? La ampolla en el fondo tiene una evolución, generalmente tiende a reabsorberse sola. Y lo otro, chicas, que le quería decir de la ampolla, generalmente puede ocurrir, Yo me comí esto en Ecuador. gente como, ahí, vamos a mutear a una compañera que se está como de fondo, ya. Generalmente la ampolla también puede ocurrir cuando hay zona de quemado, cuando se queman. No sé si alguien se ha quemado como con la plancha de pelo, o con la plancha de planchar ropa, o con alguna olla, que generalmente tiende a haber este tipo de lesiones, ¿ya? Vamos a la siguiente, la pústula, todas la conocemos, es purulenta. La pústula en el fondo ocurre principalmente por la colonización de bacterias del ostium folicular. Acá como que al dibujo le faltó el ostium folicular, ¿verdad? Es el conducto del ostium folicular el que se coloniza con microorganismos, por lo tanto el sistema inmunológico genera una inflamación en esa zona. Por eso en el fondo siempre las pústulas están inflamadas o enrojecidas alrededor. Hay una activación del sistema inmunológico, una inflamación de la zona, y debido a la multiplicación de los microorganismos se genera en el fondo esta inflamación y este pus, ¿ya? Este pus es sinónimo de multiplicación de microorganismos y células del sistema inmunológico, por eso tiene este olor medio malo. El contenido es elevada, ya sabemos que es elevada, tiene contenido purulento o de pus, y es una lesión primaria, generalmente asociado a la patología del acné, ¿ya? Estará más fácil. Aquí tenemos diferentes pústulas, ¿ok? Eso ya lo conocemos. Y el quiste. El quiste, en el fondo, nosotros nunca vamos a ver si hay la diferencia entre un quiste y un nódulo, eso ya lo mencioné, pero eventualmente es importante que sepamos que más o menos a simple vista se ven similares, ya que es como una elevación,
Ya generalmente el quiste puede tener diferentes contenidos internos y necesita tratamiento dermatológico, ¿ok? Me estoy apurando un poquito, chiquillas, porque ya como que vamos a llegar a la hora, y yo creo que quizás quedaríamos hasta acá para que tengamos el 10 minutos de break. Quedaríamos hasta acá la clase de hoy. Entonces, después veríamos, la próxima semana, en la clase de consulta, veríamos las lesiones secundarias. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir para que ya... Entonces, chiquillas, dígame. El concepto, por ejemplo, el quiste decía que su contenido puede ser variado, queratina, que lo entendemos, de pelo, que a veces como que se incrusta, y mucina. ¿Qué es la mucina? Lo que pasa es que ahí ya tendríamos que entrar a ver como a nivel celular, porque hay algunos quistes que incluso son como por contenido, puede ser mejor, en verdad, cualquier contenido a nivel como celular, pero mire, estoy googleándolo porque no voy a mentirle. Mucina. Dice secreciones de las mucosas. Lo que pasa es que ahí habría que ver qué glándula es la que secreta la mucina y ver por qué aparecería, se acumularía en ese quiste, ¿ya? Pero ahí en el fondo habría que verlo. Dice que son como proteínas de alto peso molecular. En el fondo ahí sería como una especie como de acumulación de proteínas. Y ahí habría que ver de dónde se producen esas proteínas y por qué se empiezan a acumular en una zona del cuerpo. Generalmente lo que hacen los médicos es extirparlo y después analizar qué tipo de contenido es, como llevarlo, como estudiarlo a nivel celular, pero ahí yo me imagino que los médicos saben que si el quiste tiene este contenido, está asociado a esta alteración, o si tiene este otro contenido, está asociado a esta otra, y así en el fondo como que te dan como un diagnóstico de que por qué quizás ocurrió esto del quiste, ¿ya? Ajá. Eso más que nada, eventualmente como que el quiste ocurre porque hay como algo del metabolismo celular de alguna célula en el cuerpo que empieza a producir más y empieza a generar como un acúmulo de este contenido, y eso en el fondo lo que hace es elevar la piel hacia arriba y generar en el fondo como como por decirlo de alguna forma, como encapsulado de alguna sustancia que no se sabe por qué está en mayor cantidad en esa zona, ¿ya? Esa es como la explicación así como, entre comillas, más simple para que no nos vayamos confundiendo como en la parte celular, ni nada como más microscópico, ¿ya? Chicas, ¿alguna otra duda o consulta para que dejemos los 10 minutitos de break y luego volvamos a la clase de consulta de química? Acá alguien como que mencionó que se corta mucho, quizás se escucha entrecortado. En algún momento, cuando estaba hablando de las vesículas, se cortó como harto. De hecho, yo salí y volví a entrar. Pensé que era yo, pero por lo visto no. Chiquillas, me avisan si se entrecorta mucho, como para, por último, hablar más lento o volver a repetir la información, ¿ya? Profe, a mí también tuve que salir y volver a ingresar, pero no pude escuchar muy bien porque se me cortaba mucho. Chiquilla, esperemos que como esto está grabado, esperemos que cuando lo suba a la web, no... Yo creo que más que cortarse se escuchaba también mucho ruido de fondo. Sí, si alguien, lo que pasa es que yo no pude encontrar quién había dejado activado el micrófono, entonces se escuchaba cuando hablaba como en su casa, pero no pude encontrar quién porque yo los puedo mutear, pero no lo pude encontrar. Bueno. Pero el video está claro, profe, yo estuve viendo la clase que usted dejó y estaba bien claro. ¿Bien claro? Bueno, chiquillas, cualquier error, problema de conexión me avisan, y para la otra clase también, pues acuérdense de mutear los micrófonos para que no se escuche como este ruido de fondo, y esperemos que la próxima clase sea un poco mejor, ¿ya? ¿Ya, chicas? Entonces, dejamos 10 minutitos. Dígame. No, profe, que gracias por la clase. Ay, ya, entonces chiquillas, qué bueno que les haya gustado. Cualquier cosa va a estar en el video de YouTube para consultar, y yo también yo lo voy a subir grabado, así que si alguien no lo escuchó, o perdonen si quizás hubo problema de conexión, pero yo creo que lo podemos solucionar. Por otro lado, le vamos a dejar entonces, yo voy a poner ahora el cronómetro, vamos a dejar 10 minutitos y volvemos a la clase de consulta de química, en donde vamos a terminar de revisar un cuestionario, ¿ya? Así que no se les olvide, y nos estamos viendo entonces en 10 minutos más, ¿ya? Solo antes de que terminemos, dígame. Tú dijiste que podíamos descargar el temario de, ¿cuál es el nombre específico? Porque me metí,
¿Se los Hay mando? como hartas cosas. Hagámoslo ahora en la clase de consulta. Yo les comparto la página web y les digo cómo descargar el temario. ¿Les parece? Ya, Hagámoslo ahora en la sí. clase de consulta. María Isabel, recuérdeme si se me olvida, ¿ya? Lo hacemos al inicio de la próxima clase de consulta de química, ¿le parece? Ya, perfecto. Ya, Muchas perfecto. gracias. Nos Ya. vemos. Nos vemos entonces 10 Chao. minutitos, chicas.